resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Muy buenas, ¿cómo va, Pepes? Espero que bien. Hoy otro día más, otra función más, día 26. Ya estamos prácticamente a fin de este hermoso mes de enero donde comenzó el 2024. Ya cuando queramos acordar, gente, estamos llegando a el halving de Bitcoin, tremendo esto, como pasa el tiempo. Miren qué hermosa ve la gente antes de comenzar un poquito esta escuelita de Pepes. Miren lo que es esto, miren qué hermosa vela hoy, ¿no? Tremenda. Qué alegría, ¿no? Para los que obviamente estaban ahí preocupados que venía cayendo. Bueno, vamos a ver obviamente en el fin de semana qué acontece. Pero bueno, hoy solamente vamos a hablar de lo que pusimos de título, ¿sí? En este streaming, que son los indicadores, los osciladores, ¿sí? Es obviamente una tarea interesante para que ustedes aprendan por lo menos lo básico. Después cada uno puede especializarse, ¿sí? Pero qué más lindo que tener una idea, como ayer por ejemplo estuvimos explicando, revisen el video. Obviamente indicadores, herramientas que tienen que ver con las tendencias. Bueno, como hay con las tendencias, también hay indicadores que tienen que ver con las oscilaciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar viendo seguramente, vamos a arrancar con el más clásico, ¿sí? Con el RSI, pero antes vamos a ver de qué tratan, ¿sí? Saben ustedes seguramente, obviamente que son muy utilizados en el análisis técnico y se combinan obviamente con los tendenciales, ¿sí? Esa es la idea, buscar la vuelta para tratar de hacer obviamente una buena gestión con una buena estrategia. Y obviamente si vas de la mano de un oscilador, también podés utilizar un par más de osciladores o inclusive combinarlos con los que les estuve explicando ayer, que es sobre todo lo que más interesa, combinar un tendencial con un oscilador, ¿sí? Que te marcan las sobrecompras y las sobreventas. Así que vamos a ver un poquito de qué trata, ¿sí? Un oscilador, para el que no sabe, es una herramienta que se utiliza obviamente en lo que estamos viendo nosotros, que tiene que ver con el análisis técnico, ¿sí? Sirven para medir y para predecir las condiciones del mercado financiero, que sería lo mismo que explicamos ayer con los tendenciales, en este caso los osciladores. Obviamente los osciladores tienen una diferencia, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo. Ellos ayudan a identificar lo que serían los puntos de inflexión, ¿sí? En las tendencias del mercado. Sirven para que, por ejemplo, una herramienta tendencial se apoye en un oscilador, ¿sí? A favor de la tendencia. Ya lo vamos a ver con algún tip o con alguna estrategia que les explique hoy, como para que tengan una idea, ¿sí? Y eso que proporciona alertas o señales que son de sobrecompra o de sobreventa, ¿sí? Cuando llega al máximo el precio tiene que retroceder. Bueno, eso es una sobrecompra o una sobreventa, ¿bien? Los osciladores más comunes, gente, que vamos a estar viendo por arriba, obviamente, en este periodo chiquito que tenemos de streaming hoy, para aprovechar el RSI, obviamente, que es el que mide la fuerza y la velocidad de lo que tiene que ver con los movimientos del precio, el estocástico, el MACD y el CCI. Hay mucho, gente, ¿sí? Yo les voy a mostrar, como para no hacerles tanto enredo, 2, 3, 4 los más interesantes, ¿sí? Bueno, el RSI, que mide, ahora lo vamos a estar viendo, bien explicando cómo se mueve, ¿no? Los periodos, la sobrecompra, las sobreventas, pero ¿qué mide? Este mide la fuerza y la velocidad de los movimientos del precio y es el indicador más utilizado, si no es el más utilizado, junto con alguna media móvil de todos los traders del planeta Tierra y del planeta Pepe, ¿sí? Así que interesante el RSI. Recuerden que es el que mide la fuerza y
y la velocidad del movimiento que está haciendo el precio entre, obviamente, las zonas que va llegando, ¿sí? El estocástico es parecido también, obviamente es un oscilador, ¿sí? Que compara el precio actual, sería, ¿no? El del momento, con un movimiento de precios anteriores, los promedios, ¿sí? El estocástico también compara el precio actual con su rango de precios pasados y el MACD muestra la relación entre dos promedios de móviles de precio. ¿Qué va con eso? Que tanto el RSI, el estocástico, el MACD o el CCI, que también mide la desviación de un precio con respecto a su promedio, cualquiera de los cuatro te van a ayudar para tener una idea si estás por hacer o no una operación, ¿sí? Obviamente no podés depender de ellos. ¿Por qué? Porque muchos los utilizan para ir en contra de la tendencia cuando está sobrecomprado o sobrevendido, ¿sí? Y otros para utilizarlos a favor. Ahora lo vamos a estar viendo con ejemplos ahí en la gráfica, ¿sí? Así, bueno, ¿para qué sirven estos osciladores? Y para representar, obviamente, en gráficas y cálculos que se utilizan fórmulas matemáticas donde estos tipos de indicadores, en sí, este paquete de osciladores, te van a ir reflejando cómo va el precio y cómo se comportó anteriormente, porque se utiliza la matemática y la estadística, ¿sí? La estadística, para que funcione, tenés que reflejarla en el pasado, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver un poquito de esta pequeño resumen de osciladores, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la gráfica, vamos a explicar un poquito cómo se pueden utilizar, por qué son osciladores y no tendenciales, ¿sí? Así que bueno, vamos despacito mientras vamos con buena música, ¿eh? Escucha qué lindo. Vamos a agregar primero el RSI, ¿sí? Un clásico, un oscilador. Recuerden que hay muchos más, ¿sí? El Williams, por ejemplo, es otro indicador, obviamente, que también se utiliza. Williams porcentaje, rango de porcentaje, también se utiliza. Y así está el Momentum, el ATR, y podemos estar hablando de unos 10, 15 más interesantes, ¿sí? Pero por ahora vamos a ir al RSI. Se los voy a explicar un poquito cómo funciona. Primero les voy a explicar que, igual que ayer, las líneas tendenciales tienen sus periodos, ¿no? Lo que serían las medias móviles. Bueno, el RSI también tiene una viborita que va para arriba y va para abajo, que va mostrándote cómo va la fuerza del precio, lo que les decía recién, ¿no? Y el periodo que le podés poner puede ser el que vos quieras. Recuerden, como les decía ayer, que la vela 0, ¿sí? Que es la que se está ejecutando en este momento en M1, en M5, en M15, esa no se cuenta. Se cuenta la vela 1 en lo que son los osciladores hacia la izquierda. Entonces, si vos, por ejemplo, pones un RSI, ¿no? De 10 periodos, vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas. Puedes poner de 20, de 30. El promedio general es el periodo 14, ¿sí? Yo le voy a explicar con el periodo 10 o 12, lo mismo. Ahora vamos a ver, le voy a poner un color amarillo para que se vea bien, un poquito gruesa, y van a venir los niveles. Ahora les voy a explicar un poquito qué son los niveles y le voy a agregar el nivel 50 también, ¿sí? Bien, ahí estamos. Ahí está, bien, ahí agregué un oscilador, ¿sí? Fíjense que el oscilador te sirve no solamente para buscar las sobrecompras y sobreventas, sino también para un punto que vamos a estar explicando mañana o pasado, cuando hagamos el próximo vivo, que van a ser las divergencias, ¿sí? Sirve muchísimo también los osciladores para encontrar divergencias, ¿sí? Seguramente lo han sentido nombrar para poder hacer entradas, ¿sí? Operaciones. Así que vamos a explicar un poquito el RSI para que tengan una pequeña idea, ¿sí? De qué trata, de qué habla el RSI. Obviamente todos son iguales, pero van cambiando muchas veces la fórmula y la estadística que se basan, ¿no? Pero bien, en este caso, supongamos el RSI. ¿Para qué lo podemos utilizar y para qué sirve? Bueno, supongamos que vamos a agregar una línea tendencial, ¿sí? Una media móvil le vamos a poner... ¿Cuánto le podemos poner? Bien gruesa, y le vamos a tirar 20. A ver, vamos a tirarle 40. Un ejemplo, ¿no? Una simple 40. Ahí está, ¿la ven? Bien, bárbaro. Si ustedes están viendo acá, ¿qué es lo que están viendo sin contar el corte acá hacia abajo? Está una sensación que alcista, ¿o no?
una tendencia que va hacia el alza. Obviamente, si vemos las últimas velas, es el retroceso que pegó Bitcoin, ¿sí? Y la última velita de hoy, comenzando ya prácticamente la otra que se ve ahí naciendo, sería el retroceso que tuvo, ¿no? Bien, eso mismo que estamos viendo a medida que el precio se aproxima a la vela número 2, 1, 0, empezamos a ver la fuerza en el RSI, ¿sí? Entonces, lo que vos podés utilizar, un ejemplo en el RSI, podés armarte una estrategia. Un ejemplo le estoy dando que, por ejemplo, cuando el precio esté por encima de una media móvil, la que les expliqué ayer, las tendenciales, podés utilizar el RSI cuando está sobre, en este caso, sobrevendido, por ejemplo, ¿sí? Eso no se los expliqué, se los voy a explicar ahora. Vieron que acá yo puse zonas, ¿sí? Ahí le voy a agregar el nombre a las zonas, para que ustedes entiendan, se lo voy a agregar de forma manual. Nivel de fábrica suelen venir 30, ¿sí? Pero yo le voy a poner sobre, vamos a poner acá, sobre venta, a ver, ahí está, sobre venta, y al de 70 le voy a poner sobre compra, ¿sí? También puede haber 80, 90. El nivel es de 0 a 100, ¿sí? Mientras más se acerca al 100, más sobrecomprado está. Y mientras más, ven acá, a la izquierda está, ¿sí? Mientras más se acerca al 0, más sobrevendido, ¿sí? Obviamente que para que llegue el precio al 0, capaz que agarra una operación por día, ¿sí? Pero te puedo asegurar que prácticamente es ganadora, ¿sí? Ahora, 70 va a tocar muchas más veces, pero no van a ser todas ganadoras, ¿me entienden? Ahora les voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a volver hacia atrás. Inclusive puedo cambiar las velas para que vean acá el movimiento. A ver si hay algún ejemplo lindo que sea a favor de la tendencia y que esté obviamente sobrecomprado o sobrevendido. ¿Cuál sería en esta pequeña estrategia que les estoy dando el ejemplo para explicarles este oscilador que está abajo, que es el RSI? Vamos a buscar a favor de la tendencia, ¿sí? A favor, y que esté, si está por ejemplo sobrevendido, vamos a buscar compras, pero que la media móvil esté por debajo del precio, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea una tendencia alcista. Acá por ejemplo te podés meter, sería ganadora la operación, ¿ven? Pero la media móvil está por encima en estas velas, ¿sí? Vos no sabés si va a seguir cayendo, ven ahí, vos no sabés qué va a pasar ahí, entonces no te metés. Ahora, podés tener otra estrategia donde la media móvil puede ser más grande, le podés poner una media de 200, vamos a poner ahí está, bien, bien. Clásica la media de 200, bien, entonces pones una media de 200, obviamente son velas diarias, es lo mismo en M15, M5, M1, vos tendrías que buscar con un backtesting qué resultados da cambiando la media, obviamente los periodos y obviamente el método, se acuerdan que hay distintos métodos, y a la vez en el oscilador también tendrías que ir cambiando el periodo, el método y obviamente los niveles, ¿sí? Que serían el nivel 50 que está acá en el medio. El nivel 70 puede ser 80, puede ser 90 y puede ser 100. Se los puedo agregar, inclusive vamos a agregarle uno más para que vean que mientras más alejado del 50 están, más probable que se cumpla esa operación, ¿no? Vamos a ver acá un indicador, vamos a agregarle un segundito, un nivel más, le voy a poner como para que vean un ejemplo más, le voy a añadir el 85 por ejemplo, para que vean que podés poner números, no tiene que ser redondo, puede ser con un 5, 83, el 85 obviamente como está por encima de 50 sería sobrecomprado, le podés poner comprado 2, ¿no? Y el añadir el 15 por ejemplo, vamos a añadir el número 15 y le voy a poner sobrevendido, supongamos sobrevendido. ¿Por qué? Porque pasó el nivel de 60, 70 que ya empieza a estar sobrevendido o sobrecomprado. ¿Qué significa? Que se tiene que dar en algún momento la vuelta, ¿sí? Bien, ahí los agrego y ahí están, a ver, ahí están, ¿ven? Un poquito más de líneas. Obviamente que esto lo tenés que ver, vamos a cerrar ahí. Tranquilo, así, no ahí abajo. Vos tenés que ir chequeando. ¿Pero a qué voy con esto? Que el precio, supongamos acá, el precio acá llega a la media móvil de 200 y está por debajo del nivel 30. No llegó al 15, hay algunos que lo ponen en el 15 y no hubieran hecho la compra. En tu caso, en el 30, está sobrevendido. Entonces buscas una compra después de que cierra la vela por encima, obviamente siempre de la media móvil, y vas siguiendo el precio
obviamente con tu ganancia vas siguiendo con un trading stop y te podés cerrar la operación cuando el precio supera, por ejemplo, el otro nivel, el del 70, ¿no? Acá, cuando se devuelve y viene hasta acá, tac, cerrás acá, ¿ves? O podés ir por detrás, obviamente, aprovechando vela a vela para ir ganando un poquito más, ¿sí? Porque si lo dejás va a caer, pero también si sigue puede pasar que agarres un poquito más, ¿sí? Bien, ese sería, por ejemplo, una operación con un oscilador y con una línea de tendencia a favor de la tendencia, ¿sí? Porque estás por encima, está el precio, por debajo está la media móvil, obviamente de 200, ¿no? En este caso puede ser más chica, también tenés que ir viendo qué patrones estadísticos respeta más la media móvil en el par que estés viendo, ¿sí? Entonces, ese sería, por ejemplo, una compra. Pues vamos a buscar una venta, algún ejemplo de alguna venta que esté sobrevendida, ¿sí? A ver acá, si tenemos alguna en 70. Miren, acá tenemos en 70, acá, ¿ven? Esta zona llega, obviamente el RSI, la fuerza del precio ahí, llega arriba, marca, se va por encima, no llega al nivel 85 y se da vuelta para abajo. ¿Qué quiere decir? Que acá vos podés empezar a buscar, obviamente, ¿no? Lo que serían ventas, porque la media móvil está por encima, pones el stop arriba de este alto o de este otro, o vas haciendo promedio según como operes en gate.io, ¿no? Y bueno, y el precio va a ir cayendo, tendría que ir cayendo si respetas todo, pero no deje que se vaya hacia arriba y rellene esta liquidez, ¿sí? Vos aprovecha siempre, por ejemplo, acá ven, arrancó acá, ¿sí? Subió, retrocedió y acá ya podés ir cerrando porque llegó a la sobreventa, que sería esta zona, que ya está para ir para arriba. En la sobreventa, que sería esta, agarrás una compra, pero en este caso, si estás haciendo la estrategia de una media móvil que tiene que estar por debajo, no, ¿me entienden? Ahora, si usás otra estrategia donde combinás otros indicadores, sí podés quizás agarrar una compra acá y te agarras todo esto hasta allá. O esperar a que venga el precio, rompa la media móvil, que es tendencial, y con el oscilador aprovechar. ¿Cómo podemos utilizar este tipo de indicadores? Y hay varias formas. Por ejemplo, una es esta. ¿Cómo sería? ¿A favor de qué? De la tendencia, ¿sí? Porque estás haciendo compras cuando estás sobrevendido y la media está por debajo. Y estás haciendo ventas cuando está la media por encima del precio. Ven, acá está por encima. Miren, miren acá qué hermoso. La media está por encima del precio, ¿la ven? Bárbaro, llega el precio, rebota, ¿sí? Acá no te hubieras podido meter, por ejemplo, pero tampoco llegó a nivel 70. Fíjense acá, ¿llega a nivel 70? Sí, llegó a nivel 70. ¿Está por encima la media móvil? Sí, bueno, le pones una venta y va siguiendo el precio. Podés ir hasta la zona del 70, podés ir por detrás vela a vela y si agarras todo este recorrido, mira qué hermoso recorrido te hiciste, ¿no? Tremendo. Bueno, eso sería operar con un oscilador, vincularlo obviamente con uno tendencial. Serían dos indicadores, en ese caso el oscilador del RSI y la tendencia sería la media móvil o cualquiera de las que les expliqué ayer, ¿sí? Inclusive podés tener varias medias móviles que te vayan indicando si se cruzan y van a favor, si hay consolidaciones no. Pero bueno, ese sería uno de los puntos, ¿sí? Que les puede interesar, está muy bueno. Obviamente que les puede servir porque te guía, obviamente, de forma práctica. Vos vas viendo ahí y obviamente eso te sirve muchísimo para animarte a hacer una operación cuando estás un poco indeciso, ¿sí? Obviamente tenés que tener la gestión, como digo siempre, de capital, que sería obviamente esa estrategia que tenés que tener armada, y la psicología, que sería tu cerebro, tu cabeza, ahí fresquita, tranquila, sin sobreoperar y respetando siempre lo que es la fuente, que sería tu estrategia, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Con el RSI. Ahora vamos a explicar también el MACD, podemos ver un poquito lo que tiene que ver con el estocástico, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir de la misma forma como expliqué esta sensación de tendencia, donde vas a favor de la tendencia porque la media, lo vuelvo a repetir, está por encima y el RSI llega a nivel sobrecomprado. Lo mismo va a ser con los otros osciladores, ¿sí? Con el CCI, con el Williams, con el estocástico, con el MACD, ¿sí? Pero bueno, les explico con el ejemplo como para que tengan una idea y ustedes busquen la mejor estrategia, ¿sí? Obviamente, después también podés combinar e ir cambiando los periodos. Hay muchos que utilizan 2 o 3 RSI en la misma gráfica, donde a uno le cambian el método, a otro le cambian el periodo, y van a ver 2 o 3 RSI que se van
¿no? Como moviendo uno atrás del otro, más lento, otro más rápido, y te va indicando cómo el precio puede llegar a suceder en un futuro, sabiendo que solamente los indicadores no ves el futuro, ¿sí? No ves ni el presente, ves el pasado. Con el que podés llegar a ver el presente es con el volumen nada más, ¿sí? Porque estás viendo el volumen que hay, ¿sí? Obviamente. Pero después el presente y el futuro con ningún indicador, muchachos. Es estadística que estás sacando del pasado, ¿sí? Lo mismo que estamos viendo acá, pero sería la fuerza en este caso. Ahora, esa sería la primera opción. La segunda opción, ¿sí? Que puede ser para que vos busques otra segunda estrategia, otra forma de operar, que es la que me parece la mejorcita. Esta está bárbara, pero en esta te puede pasar de que agarras una o dos operaciones cada tanto. También podés agarrar varias y te vas a temporalidades más chicas. Vos te vas a 5, 15 minutos y te vas a encontrar acá con zonas hermosas, ¿no? Obviamente donde vas a ir encontrando zonas, ¿no? Como para hacer entraditas más precisas también, ¿sí? Miren acá. Acá bajó un poquito y casi tocó. Si te animás te podés meter en la tendencia alcista y podés buscar, ¿qué hice acá? Que toqué. Ahí está, al RSI voy a agregarlo. Este ADX es tendencial, es muy bueno también para operarlo. Mirá que bueno con el RSI, ¿sí? Voy a agregar el RSI de vuelta. Osciladores, vamos a ver si encuentro el RSI. Un segundito, va a quedar con la misma configuración, ¿sí? Ahí está, bien, ahí está, ese es el RSI que les digo. Entonces vos podés buscar el RSI y al agregar vamos a agregarle de vuelta una media móvil tendencial, ¿sí? O un Parabolic SAR o el Ichimoku, todo lo que les expliqué ayer lo podés utilizar. En este caso vamos a utilizar la media móvil que estábamos viendo como ejemplo. Y bueno, y acá podés encontrar, obviamente, muy interesante, a ver si puedo ajustar un poquito ahí. Miren esto como viene de allá arriba, fíjense en acá. Fíjense acá, si acá arriba la media está por encima y obviamente las velas cruzan hacia abajo y el estocástico te da una señal que está sobrecomprado, mamita, hermoso. Pero no solamente acá, lo podés buscar en este alto, en este alto, en este alto. Podés hacer la estrategia de volver a meterte otra entrada más. Otra entrada más, pero tiene que estar en el nivel 70 como mínimo, ¿me entienden? Igualmente ya con que agarres una entradita acá linda, ya está, ¿ven? Acá está en el nivel 70, pero está por debajo de la media móvil, ¿sí? Acá también casi está, pero no llega. La idea es buscarle la vuelta para cuando vos te metes, obviamente saques el fruto lo mejor posible y que lo puedas ir, obviamente, consolidando, guardando y a la vez lo que les diría yo, ¿no? Ir abriendo más operaciones chiquitas a favor de esa tendencia, ¿sí? No como martingala en negativo, sino como en positivo, ¿sí? Cuando vas ganando le tiras un poquito más, ¿sí? A medida que llega a los niveles de sobrecompra o de sobreventa, ¿sí? Bien, no me quiero ir del tema, pero estábamos viendo, la primera opción era la que les expliqué recién, hace un ratito. La segunda, que me parece que les puede funcionar muy bien, pero muy bien, puede ser cuando ustedes, por ejemplo, a ver si me voy a M30 acá, ahí está. Por ejemplo acá, si vos agarrás, vamos a sacar el ADX, un segundito, a ver ahí está. Si vos agarrás el RSI, fíjense que lo mejor que es en estrategias para funciones de osciladores, porque son osciladores, van hacia arriba y hacia abajo, para encontrar la sobreventa y sobrecompra, es operar lo que ayer les decía que en tendencias nos sirve mucho, que serían las consolidaciones. Estas consolidaciones hacen máximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques, por ejemplo, y abajo también los repite, no pueden romper esta zona. Entonces con un oscilador, cuando ves que ya hizo 1, 2, 3 toques y sabes que viene la sesión tranquila, sin volumen, o con volumen pero viene respetando la zona, acá puedes empezar a buscar ventas acá arriba y compras acá abajo, siempre y cuando el oscilador esté sobrecomprado o sobrevendido, ¿me entienden? En este caso no coinciden muchas, pero me entienden que acá hubieras ganado, ¿ves? Ahí hubieras sacado una linda ganancia, acá hubieras sacado otra linda ganancia, a la vez si tenés la media móvil se suma a la tendencia y al sumarse a la tendencia empezás a ver que empieza a ser una sobrecompra de vuelta o sobreventa, perdón, y le metés otra comprita más y vas a favor de la tendencia a la vez de que venís con la primera operación de la consolidación, ¿sí? Así que tienen dos formas que les estoy explicando ya de poder buscar operaciones a favor de la tendencia, siempre también puede ir en contra, que ahora les voy a explicar porque tenés todas las formas posibles para poder sacar profit. Obviamente tenés que tener la mente en blanco, tranquilo y operar. Podés buscar acá también consolidaciones con más movimiento, a ver si vamos a poner de una horita como para ver. A ver acá un segundito, vamos a ver, en vez de
los parámetros los voy a poner de 5 acá, como para que, de 8, ¿sí? Ahí está, ahí sí. Llega a tocar un poquito más. Miren esto, por ejemplo, acá tenemos una consolidación, ven, la podemos marcar acá, ¿sí? Una consolidación donde hay varios toques, ¿sí? Ahí, y ves que, por ejemplo, cuando llega en esta consolidación a la sobrecompra, que está acá arriba, ya podés empezar a buscar una venta. A la vez, coincide, que mejor que la consolidación coincida con que si vas a hacer una venta, porque está en consolidación, a la vez que la media móvil esté por encima. Quiere decir que la venta seguramente la vas a sacar en profit y a la vez la media móvil te va diciendo que puede también llegar a caer. En este caso no cayó, pero estás haciendo una consolidación, ¿sí? Que a la vez se apoya con una media que está por encima, ¿sí? Igual, si no está por encima, se utilizan muchísimo los tipos de consolidación sin media móviles, donde podés buscar ventas cuando está sobrecomprado. Acá buscas una venta, acá otra, acá buscas una compra. Ven, acá está sobrevendido, ¿lo ven? Te vas en una compra, piqui, 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 y se fue para arriba. Después cae de vuelta, podés extender si vas viendo que se empieza a ampliar un poquito la consolidación un poquito más. Acá ves que de vuelta también llega a una zona que fíjense cómo se repiten los patrones, prácticamente el triple acá, ¿ven? Hombro, cabeza, hombro, que se ve acá abajo, que también se marcan los dibujos chartistas acá. Acá prácticamente es un doble piso, que es muy parecido a este de acá, pero también llega a la sobreventa y se va para arriba. Encima de que se va para arriba, coincide con la primera estrategia. La media móvil ya empieza a estar por debajo y ya podés seguir a buscar un lindo fruto, por lo menos hasta acá, ¿no? Y después si te saca, que te saque, te volvés a meter cada vez que esté sobre, por ejemplo, en este caso ya pasás a la estrategia número 1, donde estarías a favor de la tendencia, estarías sobre vendido, entonces buscas una comprita hasta que retrocede y te saca, vos vas por detrás, acá podés buscar otra, ¿ven? En algún momento vas a terminar perdiendo algunas, pero fíjate todas las que vas ganando, ¿me entienden? Y por último, la tercera, que es una de las que más me gusta para los bots que voy armando, quizás es un poquito compleja, pero tenés que ir viendo qué es lo que te interesa, obviamente, porque vos podés estar viendo en ese momento una tendencia alcista y en vez de estar pensando, por ejemplo, en la tendencia alcista, lo que podés estar pensando es que vas a buscar un pico allá arriba que no va a ir a favor de la tendencia. Ahora les voy a explicar por qué. Vos vas a hacer esto. La primera ya les quedó claro, me ponen que sí o ok, y si no la vuelvo a explicar. La segunda, si les quedó claro, operar en consolidaciones también. Y la tercera, hay muchas más obviamente, porque hay una cuarta que ahora se las voy a explicar también por arriba, pero la voy a dejar para otro día, porque serían las divergencias, ¿sí? La tercera puede ser operar en contra de la tendencia, pero apoyados con un oscilador. ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿el precio va a favor de la tendencia? Sí, la media móvil está por debajo, el precio ya empieza a ir a favor, ¿ven? Y vos, ponele que vos la agarrás por acá la operación, ¿no? No podés meterte acá, a no ser que baje, que sea una sobreventa y te metes en una compra porque la media móvil está por debajo. Pero tenés que ser vivo, tenés que mirar el pasado y ver cuánta distancia hay en la media móvil que vos tenés y el alto que generó. Supongamos que acá tenés una distancia, yo le llamo pip, ¿no? Supongamos que tenés una distancia de 100 pip, vamos a redondear, ¿no? Ahí tenés una distancia de 100, acá tenés una distancia de 150 y después se devolvió hacia abajo. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Si vos vas a favor de la tendencia y vos ves que 150, vos sabés que en el pasado lo hizo una o dos veces y después hizo distancias chiquitas, quiere decir que estás llegando al límite, no para romper la tendencia alcista, sino para hacer por lo menos un retroceso. Después, si rompe la tendencia, también obviamente, pero lo primero que va a hacer es un retroceso de la tendencia. Supongamos que esta es la tendencia y vos no la pudiste agarrar, pero ya está llegando a ¿qué? A una sobrecompra, ¿sí? Porque está sobrecomprado el precio. Cuando llega acá arriba, vos ves la distancia que hay con la media móvil, ves que hay 150 pips, 100 o lo que sea, pero que esta distancia es muy parecida a muy pocas de las que se repitieron en el pasado, entonces vos ahí buscas una venta, ¿sí? Esa venta que estás buscando, obviamente, tiene que estar apoyado, en este caso, como estoy explicando con el oscilador, con el RSI, en una sobrecompra. En este caso, fíjense qué buena sobrecompra porque está no en el nivel 70, sino en el 85. Inclusive puede estar casi ahí en el 91 prácticamente está, ¿sí? Así que la tenías ganada seguro. Y si la compraste, la vendiste a la operación en el 70, no pasa nada
porque vos sabés que le queda 80-90, obviamente puedes seguir jugando un poquito más, le metes un promedio, otra ventita más, alguna otra más chiquita, y cuando cae agarras todas o haces una grilla o un promedio general de esas dos operaciones o tres que hiciste, y agarras este fruto. Yo te diría que salga cuando toca la media móvil, o por lo menos con un Fibonacci que les estuve explicando antes de ayer. Marcas un Fibonacci acá y vos sabés que el precio, fíjense, ¿a dónde vino el precio, gente? Acá, vino acá al 50, vino al 38.6, vino obviamente a zonas muy justitas ahí, ¿sí? Interesante de Fibonacci. Entonces puede ir sacando parciales a medida que va llegando a esas zonas de Fibonacci, ¿sí? Obviamente a números redondos también, al pasado. Otra cosa que me olvidé decirles. Qué importante que es. Imagínate que estás por hacer la venta, no a favor de la tendencia, sino como les explicaba, porque hay una distancia grande entre este high que hizo y la media móvil, y le va a venir a dar un beso, ¿no? A saludarla. Bien, buenísimo, bárbaro, bárbaro, muy bonito todo. Ya llegamos a los 30 minutos, gente. Vamos a ver si nos quedamos un poquito más, si no nos saca el internet. Así que bueno, les voy a poner hola, ¿cómo están todos? Hola, pepes. Ahí estamos. Estamos, les tiré una olita, ahí va el Lola, mirá, ahí va caminando, mirá, justito, sobre la resistencia, era clavado, bien. Vamos a pasar rapidito a ver si podemos ver algún estocástico, ¿sí? Todo lo que les expliqué recién en osciladores es lo mismo para los demás, pero quiero que los conozcan. El que no conoce el estocástico, ahí vamos a pasar. Elimino el RSI, me voy a ir a insertar otro indicador. Bien, ahí vamos. Osciladores, me voy a ir al estocástico, es muy parecido al anterior, pero este vas a encontrarlo con distintos tipos de periodos, que es el K y el D, y una que sería la ralentización del movimiento, si querés que sea como en cámara lenta o cada vez más rápido, ya lo van a entender, ¿sí? Obviamente también distintos tipos de métodos y los niveles. En este caso le voy a dejar 20, 80 y le voy a poner un color acá como para que ustedes lo vean, medio chillón. A ver, voy a poner un verde fluo y un magenta para que los vean, ¿sí? Obviamente también le voy a agregar, a ver acá, algo un poquito grueso, exagerado, para que lo vean ustedes. Ahí va, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Este es el famoso estocástico. Díganme si no es muy parecido a el RSI. Lo que pasa que este lo utilizan para otro tipo de estrategias, pero siempre sigue siendo un oscilador que va a estar sobrecomprado y sobrevendido, ¿bien? Entonces vos vas a ir buscando, miren acá arriba, por ejemplo. Fíjense qué lindo. El precio, por ejemplo, vamos a ver si puedo ajustar acá un poquito. Un segundito que voy a agregar algo más ahí. Vamos a poner un 10 y vamos a agregar acá un 4. A ver cómo cambia esto un poquito. Ahí está. Bien, supongamos que acá estamos viendo como el precio, miren, ¿ven? La media móvil, ¿cómo sería la última de las opciones que les expliqué? La distancia de una media móvil con el alto coincide, supongamos que en el pasado, y justo está acá sobrecomprado. A la vez, este indicador, a diferencia del otro, tiene dos medias, ¿sí? Dos promedios. Uno que obviamente ustedes seguramente no los conocen, pero tienen su nombre, obviamente. El principal, que sería la principal, sería la color verde, y la señal, que sería la que cruza, que sería la color magenta. Así que la principal, que sería la principal del estocástico, es cruzada por debajo o por encima, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba por la señal, ¿sí? Entonces cuando se cruza, acá podés buscar una venta. ¿Ven? Ahí se cruzó, está sobrecomprado y hace lo mismo. Acá también. Inclusive acá podés ir viendo si vas a favor de la tendencia. Supongamos que acá buscas a favor de la tendencia. ¿Ven? Cruza la señal, van hacia arriba, de abajo del nivel sobrevendido pasan al nivel del 50 porque van para ese lado, y fíjense que acá podés buscar alguna comprita, ¿no? Obviamente tenés que buscarle vos la vuelta para que con backtesting te sea rentable realizar este tipo de técnicas, ¿no? Obviamente, miren acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense que llega, está sobrecomprado, llega a un alto. Supongamos que este alto acá justo coincide, ¿ven lo que les decía? Este es un alto interesante donde llega prácticamente a tocarse ahí. Entonces, vos sabés que hasta ahí va a llegar el precio. La distancia es grande con la media móvil y una venta podés llegar a hacer para no ir a favor de la tendencia, seguramente va a retroceder. A la vez ves que está sobrecomprado, ves que la señal cruza, obviamente hacia abajo, y obviamente
obviamente la principal también, van, se meten dentro de la zona del 50, que es este canchita que está acá, y haces una venta. La vas siguiendo, y si tenés la suerte de agarrar todo esto, tremendo, ¿no? Bien, vamos a buscar. También por encima podés operar, como les decía con el RSI, consolidaciones. Ven acá, esta es una consolidación. Está por encima de la media, mucho mejor resultado para hacer ventas que si está por debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia supuestamente, por más que esté consolidado, es bajista. Pero esto es una consolidación donde también vas a poder buscar, ven acá, una compra, otra compra, ¿sí? Otra compra acá. Fíjense si agarras esta compra, después suele obviamente ir el precio. Esto tenés que ir viendo porque se va ajustando a medida que se va moviendo. Acá lo ven fácil, pero suele el precio obviamente ir siempre hacia el imán, que es la media móvil, y muchas veces lo pasa para volverse. En este caso se vuelve como pullback y después dispara. ¿Qué mejor acá? Mirá, ¿ven? La media sería la principal, que cruza obviamente de abajo hacia arriba, rompe a la señal, y las dos disparan en esta zona sobrevendida hacia la zona sobrecomprada. ¿Ven? Vos podés buscar acá. En este caso quizás no te conviene ir de acá hasta acá porque sería este tramo, pero sí podés ir con un stop o con una zona que vayas por esta media, o podés agregar. Yo por ejemplo tengo un bot armadito que tengo una tendencial, ahora ya no lo uso, pero fíjense en esto. Yo puedo poner una de 20 acá, le pongo un color amarillo y te digo que voy con el precio, vamos a ponerle 30 para que vean lo que les quiero mostrar acá. Vamos a ponerle 35 y ahora me van a entender. Ven ahí, yo hago la compra en este caso porque el precio obviamente se cruza, sobrevendido, está muy cerca encima de la media móvil. Esperás cuanto mucho, lo rompe, te metes en la operación y vos vas acá. Y cuando salís, en vez de ir vela a vela o en vez de cerrar acá porque llegó la sobrecompra, cerrás cuando el precio viene y toca la media. Por ejemplo, acá la tocó. Acá casi la tocó, pero no la tocó. ¿Ven? Si en el caso de que te saque acá, te podés volver a meter si llega a la sobreventa en una compra. Y si se aleja mucho de la media móvil grande con esta distancia, o de esta con esta, podés empezar a buscar alguna venta también a la vez si está sobrecomprado, ¿sí? Es excelente lo que les estoy diciendo, gente. Esto te lo van a cobrar en todos lados, ¿sí? Acá está todo de onda para el que les sirve, así que bueno, disfrútenlo. Igualmente hay muchísimas técnicas, sobre todo con el MACD, y sobre todo falta lo más importante, que podemos verlo por arriba muy rapidito, que tiene que ver la divergencia, ¿sí? No sé si saben lo que son las divergencias, pero el mismo nombre lo dice. Diverge el precio, por ejemplo acá, miren esto. Acá te estoy marcando, miren, vamos a ver. ¿Qué ven acá? Acá estamos viendo un alto con otro alto. Eso sería un alto más alto que el otro. Este último alto es más alto que este, ¿sí o no? Correcto, bien. Ahora, si me vengo acá y vos vas viendo que la divergencia se ocurre cuando un alto es más, obviamente, más alto que el otro, o es inclusive igual, puede ser igual, un doble techo, y se produce lo contrario en el indicador oscilador, ¿sí? En este caso en el estocástico, ¿sí? Miren a ver si encontramos otra para que vean que esté por debajo como lo que les mostré recién. Miren acá, por ejemplo, fíjense en esto, a ver. Miren acá tenemos un ejemplo de lo que les marqué recién, que les marqué los bajos. Un bajo más bajo que el otro, y acá un bajo más alto que el otro, ¿sí o no? Si marcamos la zona, ven, es igual ahí y es igual ahí. Bueno, te vas en compras. A la vez estaba sobrevendido, a la vez se alejó bastante de la media y podés hacer una compra. O esperar a que el precio rompa la media, ¿no? Pero bueno, son zonas prácticas, gente, que les puede servir muchísimo y obviamente le podés sacar frutos, ¿sí? Podemos estar hablando de lo que quieran. ¿Quieren que les explique algún oscilador más? Me avisan. Vamos a ir seguramente al MACD ahora, que es uno de los más conocidos. Inclusive, gente, el MACD, ¿qué significa? Buscarlo en internet. El MACD es una media average, una media promedial. ¿Por qué es MACD? ¿Sí? Porque es convergente y divergente. La palabra misma lo dice. MACD, ¿sí? MACD, media average, converge, diverge, ¿sí? Entonces también te sirve como histograma. Bueno, se lo voy a mostrar, miren, vamos a sacar el estocástico. Obviamente el estocástico tiene sus configuraciones, ¿sí? Que las podés ir jugando y ajustando, obviamente, a los parámetros que vos quieras para buscar tu estrategia. Voy a ver si puedo, por último, el MACD. Vamos a ver si encontramos, acá tenemos el MACD. Le voy a cambiar el color seguramente acá, como para que ustedes lo vean un poquito chillón, nada más. Es para que vean los colores, nada más. Pero bueno,
A ver, gris. En vez de gris le voy a poner un color ahí bien exagerado. Los niveles no sé si salen acá. A ver, tiro ahí. Ahí está. Bien, bueno, acá está, vamos a sacar el color verde, perdón, lo voy a poner color gris porque ahora les voy a explicar algo que le falta a este MACD, pero bueno, en TradingView o en Gate.io, seguramente ahí en Gate.io van a encontrar, vamos a ponerlo en gris para que vean lo que les quiero decir, ahí está, bien. En este caso es lo mismo, gente. Es un oscilador, pero que va acompañado, sirve también para... quizás es uno de los más completos el MACD, porque tiene para ver la tendencia, te muestra los histogramas. ¿Saben lo que son los histogramas? Los histogramas son estas barritas que van hacia arriba o hacia abajo. El nivel medio sería el que separa la tendencia alcista de la tendencia bajista. Y obviamente estos serían los retrocesos. Pero a la vez, acá hay dos medias móviles. Ustedes están viendo la roja, pero el borde, ¿sí? El extremo de estas montañitas es otra media móvil que fíjense que acá se cruza para adentro, ¿sí? Donde el precio en este caso cae, ¿ven? Entonces es parecido a el RSI, al estocástico, donde la montaña está más grande, hay más posibilidades y a la vez acá también de que puedas hacer una venta, pero también puede pasar de que digas, no, vos sabés que a mí me interesa solamente seguir la tendencia. Bueno, fíjate acá, la señal va hacia arriba, cruzan obviamente la mitad del nivel 0 que sería este, esperas un poquito más y empezás a seguir la tendencia. Obviamente acá estás viendo la gráfica, con el diario del lunes todo fácil, ¿no? Cuando lo tenés que hacer solo, ahí te empiezan un poquito las dudas, pero es practicar y encontrar el indicador. Inclusive busquen el MACD que tenga dos medias, no que se vea una sola, que se vean las dos, ¿eh? Donde vos puedas ver cómo se cruzan. Acá se ve, pero tenés que interpretar que el histograma sería el extremo, la última, la otra media, ¿sí? Y a la vez el histograma que te va dando, si vos estás viendo acá, supongamos, a ver, vamos a ver acá, miren esto. Vos venís así, ven acá. Esto de acá, vamos pasando, ¿ven? ¿Qué ves acá si no tuviera las medias móviles? La tendencia que es alcista y a la vez está haciendo su retroceso, ¿no? Bien, sigue alcista, ¿ven? Y va a la vez la media móvil, sigue alcista, vos vas viendo cómo rompe, acá se separó bastante de la media, podés buscar una venta, inclusive si tomás la media más alejada, está más alejado, ¿sí? Y bueno, tenés un sinfín de opciones para ir buscando, pero también, como les decía al principio, es una herramienta para marcar y para encontrar las divergencias. ¿Y cómo las encontrás acá? Mira, por ejemplo, acá tenés un alto con otro alto, ¿lo ven? Acá tendrías un alto, justo encontramos uno acá de casualidad, ¿ven? Pero, ¿ven? Los altos van en diferido, van distintos a cómo tendrían que ir, porque para que no sea divergencia tendrían que ir iguales, ¿sí? Acá van iguales, por ejemplo, miren, este alto con este alto y este alto con este alto. Alto con alto, ¿ven? Ahí no hay divergencia, ¿sí? Igual cayó, pero acá sí hay divergencia. Y muchos utilizan la divergencia, vamos a bajar esto un poquito porque si no, no se ve nada. Muchos utilizan la divergencia para buscar en sentido contrario una operación, ¿sí? A la vez, si acá arriba, que para mí es lo más importante que las divergencias, el pasado, si se apoya en un soporte, en una resistencia, en un número redondo, un punto pivot, pero ¿sabes qué? Bueno, a cobrar se ha dicho, ¿no, muchachos? Y esa es la idea, ¿sí? Y abajo lo mismo, abajo tendríamos que buscar alguna divergencia. Miren, acá les voy a mostrar un ejemplo más o menos como para que tengan una idea. Tiene que ser de bajo y bajo, ¿sí? Y en este caso, este bajo no coincide, pero supongamos que agarramos, vamos a hacerlo bien, este bajo, acá a ver ahí, con este, prácticamente es casi con las mechitas va como queriendo ir hacia abajo, ¿ven? Y acá, si agarras esta zona, que es la misma altura, y vas hacia la otra, hacia el otro bajo, que sería del histograma, fíjense que va en sentido contrario. Bueno, ¿qué se produce? Una compra. No quiere decir que la divergencia sirva, ¿sí?, para hacer compras o ventas, pero sí sirve para que sepas que mientras el precio va con la gráfica, ¿no?, sus altos van para un lado, los altos del indicador van en sentido contrario, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Vamos a llamar a Pepe un segundito. A ver quién me saluda, gente. ¿Algún Pepe hay ahí? Yo le llamo Pepe a todos los traders comunes, ¿sí? A los traders que les cuesta, que son seres humanos comunes, que no somos ballenas que movemos el mercado, ¿sí? A ver, un poquito de música acá. ¿Qué les puedo regalar? Mirá qué linda canción les voy a regalar. Me parece que esta les va a terminar gustando. A ver si la puedo compartir ahí.
Ahí está, sí, vamos a tirar, ahí está. Ahí está. ¿Les gusta, gente? Sí, ¿no? Es entretenido, por lo menos el que sabe lo repasa o aprende un poquito más, y el que no sabe le viene bárbaro porque te ahorraste de estudiar 2 años, un medio año, 3 meses, o si no tenías idea, con un simple repasito o buscar en internet, o lo repetimos, obviamente lo especializamos un poquito más, ¿no? A lo que necesiten. Me voy a tirar, a ver acá, un regalito para los amigos. A ver acá. Mirá qué lindo es esto. A ver, vamos a poner Cruz Diablo. Mira, para usted, escucha, en vivo, escucha. Vamos a pasar un poquito a lo que es la gráfica anterior para llamar a Pepe Mila para que lo salude a los amigos un ratito. A ver ahí. Sí, porque estaba hecho mía, se mandó en una picada, chistando su mala sombra, 5 pilotos. Ahí estamos, con Pepe Mila, hablando de fondo, tomando unos matecitos, gente. Si pueden, mientras disfrutamos esta hermosa música de fondo en vivo, es hoy viernes para disfrutar con la familia, con este lindo streaming que estamos haciendo. Fíjense, díganme la verdad si esto no es productivo en este ratito, cuánto aprendieron, ¿no? Los nuevos y los no tan nuevos, todo sirve. Gente, súmense a los vivos, estamos obviamente en la semana, y suscríbanse acá, obviamente, al grupo de los Pepe que estamos acá, así los voy conociendo, ¿sí? Y me van conociendo, así que súmense, denle like, comenten y levanten el dedito para arriba, y si pueden, obviamente, digan, qué bueno que está eso, che, vamos, a ver, quiero más. Bien, así que bueno, gente, ¿qué hora tenemos acá? Bueno, vamos a hablar un poquito más, ¿sí? ¿Qué piensan de Bitcoin, gente? ¿Qué les parece con Bitcoin? ¿Quieren que sigamos dando algún ejemplito más de los osciladores? Tenemos para hablar. Mira, acá abajo tengo casualmente otro oscilador, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Miren, ese es otro oscilador, ¿lo ven? Obviamente que se pinta, tiene otros colores más bonitos, pero lo mismo, ¿sí? Fíjense que está sobre, ¿qué? A ver si se acuerdan, lo puse de rojo para una venta, pero está sobre comprado, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿ven? Si encontramos acá, ¿ven? ¿Sobre qué? Sobre vendido, ¿sí? Si vamos hacia el pasado, esta era sobreventa. No quiere decir que tengas que hacer una compra, pero vos le podés agregar una media móvil o un parabolic SAR, que serían los puntitos que van por encima o por debajo. Podés agregarle lo que vos quieras, ¿sí? Ven acá, miren esto. ¿Cómo pueden identificar qué puede llegar a pasar mañana en las velas diarias? Y bueno, el precio está rompiendo el nivel 50 de este oscilador que está acá, y vos te guías en el pasado. ¿Qué hay en el pasado? Importante. Y bueno, mira, por ejemplo, acá tenemos... Miren acá, no acá, acá, un POC. Puede pasar de que lo frene y que esto vuelva a caer, ¿sí? Ojalá que no, que la próxima vela caiga un poquito, haga un pullback y se vaya a retestear esta media móvil que está acá, ¿sí? Que sería esta otra zona que es de este POC que hay acá, ¿sí? Esta consolidación que está acá, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? Obviamente, porque acá está que de este lado, obviamente, o del otro lado, la liquidez. Vienen a buscar y vuelven. Y, obviamente... Lo que más nos gustaría es que vengan acá, ¿sí? A buscar a esta zona también para llegar de una vez y romper los 50, gente. Así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? También miren esto acá. Vamos a eliminar los dibujitos. A ver. Fíjense en esto. Acá. A ver si encuentran a alguien. ¿Quién se anima a buscar a ver una divergencia? Que ya vamos a hablar en el próximo capítulo de divergencias. Fíjense en acá. A ver. Hay para tirar para arriba divergencias. Obviamente quiero buscar alguna... a ver acá, mira acá. Qué lindo, qué lindo. A ver acá, va para arriba, ¿no? Bien. Acá también, ya vamos a encontrar. Hay cientos. Lo que pasa que en todas las temporadas estoy en velas diarias. Vos imaginate. Miren acá qué hermosa divergencia, gente. Miren. Vamos a bajar un poquito ahí. Opa. Sigo dibujando. A ver, ahí está. Miren acá, miren esto, miren acá. ¿Lo ven? ¿Qué encontramos acá? Un alto. ¿Sí? Interesante. Y acá, a ver
¿sí? Es práctica. Ah, no, es de acá. Ahí, perdón, estoy errando. Ahí. Y fíjense en acá, qué lindo divergencia, ¿no? ¿La ven ahí? Miren, un alto más alto que el otro, o un alto más chico que el otro, obviamente el más nuevo más alto que el anterior, lo rompe, se devuelve. Pero cuando se devuelve, vos justo encontrás que el alto que está acá nuevo está por debajo del alto anterior. No está así, ¿ven? Está así, o igual. Es lo mismo también, igual, es también una divergencia, como si acá está hacia abajo y acá está igual, ¿sí? Lo mismo sería en inverso. Vamos a ver si encontramos algún inverso. ¿Vieron cómo uno aprende cositas? Es interesante, ¿sí? A ver acá, no sé si no estoy viendo uno ya, a ver. Bajos. Y acá no, es muy casi se dio acá. Casi se dio. Acá se dio, miren qué lindo acá. Fíjense en esto, un bajo más bajo que el otro. Y acá que están viendo, prácticamente no es hacia abajo, es igual. Entonces son divergentes, ¿sí? Porque uno va hacia abajo y el otro no va hacia abajo, son iguales. Una linda comprita, por ejemplo, ¿sí? Y así podemos estar todo el día buscando, obviamente, zonas interesantísimas para buscar posiciones de compra o de venta, ¿sí? Bueno, si les gusta, denle like, gente, ¿eh? Si quieren, si les gusta. Esa es la idea, pasarla bien un ratito. Y bueno, vamos a ver si podemos ir despidiéndonos. Faltan unos 3-4 minutitos para llegar al cierre. Nos pasamos 30 minutos, pero bueno, vamos a quedarnos un ratito más. Les voy a compartir. ¿Les gusta el rock and roll, gente? Sí, ¿no? Calculo que les gusta o no. Bien, vamos a ver si encuentro para compartirles alguna... mientras me tomo un poquito de aire y un matecito. ¿Conocen lo que es el mate en Argentina? Está bueno, ¿eh? Bien, vamos a ver acá. Vamos a cerrar un poquito. Espero que esto les haya servido, o por lo menos para tener alguna idea de cómo podés buscar. ¿Vieron cómo hay tantas estrategias? Y lo que podés combinar. Podemos estar un día hablando un rato largo, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Que a ustedes les sirva y que puedan obviamente encontrar algo en que apoyarse. Si no sabes operar, por ejemplo, te puede ayudar mucho, ¿sí? Y después te vas a ir viendo cómo vas entendiendo todo, ¿no? La idea es esa. A ver acá, mira qué bonito a ver. A ver, si anda lindo. Escucha, para vos. Qué bonito tema. Escucha, si te gusta el rock and roll argentino, ¿no? Bien, de barrio. Bien, gente. ¿Qué podemos hacer? A ver. Bueno, voy saliendo despacito. Como quien dice, me voy despidiendo. Ojalá que a ustedes les guste esto. Y bueno. Fíjense en el final, qué bonito el final, donde nos estamos yendo y nos subimos a la nave de Planeta Pepe y nos volvemos a la Tierra, ¿sí? Ahí nos vamos, gente. Chau. A ver cómo nos vamos. Escucha, no te pierdas esto, vamos. Duras costumbres rodean a la incertidumbre. Chau, gente, nos vemos. Pilas. Vamos, traigan gente acá, ¿sí? Traigan amigos, así explicamos todo lo que necesiten, gente. Nos vamos. Chau. Disfruta esto. Esperate el final, ¿eh? Chau, gente, ahora sí, les regalo esta hermosa frase que está ahí abajo para todos ustedes, para todos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Acordate que un tropezón no es caída y acordate que se puede, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, entre todos ayudarnos acá en este hermoso lugar que estamos, en este momento, disfrutar el momento. Y bueno, gente, nos vamos yendo. Próximamente vamos a estar con un nuevo live número 11, ya el número 11, donde vamos a estar viendo seguramente esto en más profundidad, ¿sí? Si quieren que les explique algo en especial, ustedes me dicen, si necesitan hablar, no sé, de order blocks, si necesitan hablar de fractalidades, de estructuras de vuelta, de lo que necesiten, me pueden al privado, ahí me ponen ahí en el grupo y hablamos del tema que quieran, ¿sí? Acá no hay problema. Si quieren que explique también los tipos de gráfica, que es muy interesante, eso seguramente lo van a ir viendo conmigo día a día
vela a vela, ¿sí? Como también van a ver como Pero vela a vela, ¿sí? Se van a comer los dientes, hay todos ahí desesperados viendo, ¿eh? Bien, gente, que pasen un gran fin de semana. Me voy. Chao.